Hola a todos. Bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruten del programa. Brahim Zelikol es un actor con una gran sensibilidad, quien asume la responsabilidad de usar su popularidad para un futuro mejor. Lo conocemos no solo por los personajes que interpreta, sino también por lo que dice sobre la vida, la sociedad y la humanidad. En esta larga conversación que abarca su carrera, su mundo interior y los problemas sociales, Zelikol ofrece una sincera confrontación consigo mismo y con la geografía en la que vivimos. Al repasar su propia vida, comienza con una historia que comenzó en una familia pequeña, humilde y trabajadora. Fue una infancia llena de amor, viviendo en armonía con el deporte, la música y la naturaleza, y forjando amistades sólidas. Si bien enfatiza que experimentar, cometer errores y aprender son fundamentales en su vida, pinta el retrato de un hombre que se transforma constantemente en un viaje que no encaja en moldes y, a veces, es poco convencional. Según él, la vida tiene sentido para quienes tienen el coraje de aprender de todo lo que aprenden. Entre los muchos personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera actoral, Gulali, en la serie Karadalar, ocupa un lugar muy especial. Este papel, que le llegó al principio de su carrera, lo marcó no solo profesionalmente, sino también personalmente. Compartir el mismo escenario con maestros, las amistades forjadas y los recuerdos de los pueblos de Yeşil y Urtiadatepe aún están frescos en su memoria. Para Zelikol, Gulali no es solo un personaje, es también uno de los símbolos de la conexión que forjó con la vida mientras aprendía interpretación. El proceso de preparación para un papel implica una profunda introspección. Primero, se retrae en sí mismo, asimilando el personaje. Lee, observa, se inspira en historias similares. Mantiene largas conversaciones con maestros, beneficiándose de sus experiencias. Es un periodo intenso en el que se prepara física y mentalmente para el papel, haciendo dieta si es necesario, y adentrándose en el mundo del personaje a través del deporte o clases particulares. Para él, actuar no se trata solo de capturar la apariencia exterior, sino también el sentimiento interior. Dice que no le cuesta salir del personaje al terminar un proyecto. Lo atribuye a su capacidad para equilibrar su vida privada y laboral. Las cosas que le ocupan en su vida como Brahim lo devuelven a su centro. Su perspectiva sobre la actuación es muy clara, no importa cuán educado o talentoso sea uno, esta profesión se rige fundamentalmente por las emociones. Le encanta observar, reconocer la realidad y poder tocar otras vidas. Quizás por eso siente un fuerte sentido de pertenencia a la actuación. Está contento con su situación actual, pero no la ve como un destino. Define la vida como un largo camino de aprendizaje. Cada personaje, cada historia, le ha dado una conciencia diferente. En este viaje ha aprendido que la historia de cada persona es diferente y que la aceptación y la conciencia son las claves fundamentales de la vida. Según él, lo que crea armonía en la vida es la coexistencia de diferentes colores, y la forma de lograrla es a través del amor y el respeto. Es cauto al describirse a sí mismo. Dice ser un hombre emotivo, enérgico, amante de la adrenalina y apasionado. Alguien que lucha por lo que quiere, trabaja duro y nunca pierde el coraje. Cree que ser popular tiene dos caras, poder llegar a las personas e influir en ellas es muy valioso, pero también tiene un lado que te hace vulnerable. Sin embargo, cuando cierra la puerta, vemos a un Brahim Zelikol que pasa tiempo consigo mismo, se mantiene infantil y se dedica a las cosas que ama. Crecer en una familia donde las mujeres eran dominantes influyó profundamente en su perspectiva de la vida y de las personas. Su madre, sus tías, su tía paterna, su abuela. Una infancia rodeado de mujeres le inculcó sensibilidad. Observó de cerca la intuición, la productividad y la sutileza de las mujeres. Dice que aprendió a comprender a las personas y a abrirse a ellas. Hoy, cree que muchas mujeres en su vida, incluso en su vida profesional, cultivan este equilibrio. Cuando se siente cansado, no lo ve como una debilidad, sino como una oportunidad de renovación. Le encanta pasar tiempo solo. La naturaleza y sus perros son sus mayores apoyos. Caminar durante horas, encerrarse en sí mismo, priorizar las responsabilidades. En sus propias palabras, este es su minisistema de gestión.
Descansar en silencio y concentrarse en su respiración lo ayuda a ponerse de pie. Su hijo, Ali, es el centro de su vida. Tienen una relación padre-hijo basada en una comunicación sólida, lejos de las estructuras rígidas. Se divierten juntos, crecen juntos. Ali es la mayor bendición de su vida. Desde lavar coches hasta hacer senderismo en la naturaleza, desde hacer ejercicio hasta cocinar, desde escuchar música hasta ver películas, cada momento es especial para Zelikol. Intenta vivir la vida como es, tiene sueños y nuevas experiencias. No oculta que gestionar sus ansiedades no siempre es fácil porque es una persona emocional. A pesar de ello, se posiciona activamente en temas sociales. Valora el sistema de trabajo de la Media Luna Roja turca y participa en proyectos que visibilizan el papel social de la mujer. Su preparación para realizar trabajos de doblaje en una simulación destinada a concienciar sobre los incendios forestales también forma parte de esta sensibilidad. Participar en las labores de remoción de escombros tras el terremoto fue una de las experiencias más traumáticas de su vida. Asegura que el impacto aún no ha remitido. Tantas vidas perdidas, la ansiedad que arrastran quienes quedaron atrás. En su opinión, todos debemos aprender una lección de este desastre. Cree que la solidaridad debe continuar no solo a corto, sino también a largo plazo. Describe la sociedad turca como un pueblo compasivo y unido. Tiene esperanza en el futuro. La Turquía que imagina es un país donde todos viven en libertad, se respetan mutuamente, las ideas se pueden expresar libremente, el acceso a la información no está restringido y es justo e igualitario. Si bien describe su peor rasgo como la terquedad, dice que su cualidad más orgullosa es su conciencia. Nunca ha renunciado a la compasión. No busca la felicidad en grandes definiciones. Salud, seres queridos, tiempo con amigos, pan y risas. Para él, la felicidad generalmente consiste en buscar la felicidad. Cuando se le pregunta qué busca en la vida, su respuesta lo resume todo: nuevas experiencias y más aprendizaje. Para Brahim Zelikol, el camino aún es largo, y está decidido a recorrerlo con conciencia a cada paso. Para él, no existe el concepto de detenerse, quedarse quieto o acomodarse en su zona de confort en este viaje. Como suelen decir quienes lo conocen bien, está en constante movimiento, tanto mental como espiritualmente. Su enfoque para nuevos proyectos es exactamente así. Si se involucra en un proyecto, presta especial atención a lo que esa historia le aporta, a lo que le enseña y al tipo de emoción que dejará en el espectador. Deja claro que los proyectos realizados solo para visibilidad o mantener la popularidad no son para él. Mirando hacia atrás, se da cuenta de que la popularidad es temporal, el impacto que una persona deja es permanente. Por eso, su conciencia le guía en cada paso que da. Ya sea alzando la voz sobre temas sociales o reflexionando sobre el mundo que quiere dejarle a su hijo como padre, se nutre de la misma fuente. La pregunta ¿qué mundo le dejo a Ali? No es una idea abstracta para él, es una responsabilidad que tiene una contrapartida en la vida cotidiana. Su conexión con la naturaleza es una de las formas más concretas de esta responsabilidad. Dice que cuando se aleja de la ciudad y las multitudes, se acerca a sí mismo. Los largos paseos con su perro son una especie de purificación para él. No hay plató, ni cámara, ni expectativas. Solo respiración, silencio y pensamientos. Quizás por eso es tan auténtico en la pantalla, porque en la vida también intenta ser honesto consigo mismo. En la vida de Brahim Zelikol, conceptos como hombría, fuerza o éxito no tienen cabida en sus definiciones clásicas. Él ve la fuerza en ser capaz de aceptar su vulnerabilidad, y el éxito en seguir aprendiendo. No oculta su emotividad, incluso la ve no como una debilidad, sino como una riqueza. Cree que la compasión, la empatía y la concienciación son los valores más importantes que sustentan tanto al individuo como a la sociedad. A pesar de la percepción acelerada y superficial del mundo sensacionalista, es de los que optan por la profundidad. Su uso frecuente de la palabra aprendizaje a lo largo de la entrevista no es casualidad. Porque para él, la vida no es una historia terminada, es un proceso que se reescribe y reconfigura cada día. Un nuevo rol, una nueva ciudad, una nueva persona. Todos forman parte de este proceso. Si le preguntaran qué cambiaría hoy,
probablemente diría que, en lugar de mirar atrás y buscar arrepentimientos, acepta todo lo vivido como una experiencia de aprendizaje. Sabe que incluso las pérdidas, el dolor y los momentos difíciles lo han convertido en el Brahim Zelik-Kol que es hoy. Esta aceptación le infunde serenidad y fuerza. Quizás por eso la huella que deja tras la pantalla es tan poderosa. Porque el espectador no solo ve a un actor, sino a un hombre que ha forjado una conexión genuina con la vida, las emociones y las personas. La historia de Brahim Zelik-Kol continúa, y parece que lo más importante de esta historia no será la fama, sino la conciencia, la curiosidad y el deseo de aprender. Gracias por ver el vídeo. Cuídense hasta el próximo.